Buenos días compañeros. Empezamos, bueno, empezamos la segunda unidad. La primera unidad, como les comenté, pues era bastante sencilla, simplemente una introducción. Este, y bueno, la parte más interesante de eso es que entiendan básicamente qué son los métodos numéricos y que ¿para qué sirven? Sí. Básicamente, la unidad trata sobre el error. Sí. Recordemos el concepto de error. Error básicamente es este, algo que no concuerda con lo que nosotros predecimos. Está muy enfocado al concepto de que son matemáticas no exactas. Estaba viendo el material de un amigo, de un compañero del doctor Piña, y está curioso porque uno de los videos que pone, y bueno, a ver si después se los bajo y se los comparto, habla sobre que las matemáticas no es la vida real. En cierta manera tiene razón y en cierta manera no, porque las matemáticas, las matemáticas exactas, las matemáticas analíticas no son la vida real. O sea, realmente ustedes no se van a encontrar cosas como las que vemos en una derivada, así tal cual en la vida real, ¿no? Pero lo que sí, y eso sí se lo van a encontrar, este, es el concepto de que las matemáticas no son una sola cosa. O sea, las matemáticas tienen muchas ramas. Entonces, una de esas ramas son los métodos numéricos, las matemáticas aplicadas, ¿sí? Entonces, el concepto de matemáticas aplicadas normalmente tiene un error, ¿sí? O sea, no llegas al valor exacto de lo que tú esperas, pero sí llegas a una aproximación. ¿Por qué no puedes llegar a algo exacto? Pues, hay muchas teorías, ¿no? La teoría del caos, la teoría de que el mundo es demasiado complejo como para poder controlarlo todo. Entonces, que precisamente esa es la tesis. Digo, para los que hayan visto la película Jurassic Park, este, pues esa es una de las tesis, ¿no? El concepto de que tú no controlas todo. Entonces, por lo tanto, a la hora de que aplicas algo es imposible. Es como ahorita, por ejemplo, el caso del frío, ¿no? En el caso del frío, pues nosotros no podemos solucionar completa, o sea, incluso aunque estés ahorita debajo de un cobertor, cualquier movimiento que hagas y que se levante tantito el cobertor, pues te deja entrar algo del clima, ¿no? Entonces, este, o igual, ¿no? Por ejemplo, yo traigo unas calcetas, de lana que compré en un pueblito de montaña, en Tres Marías, entre Cuernavaca y Ciudad de México. Y están rotas, ¿no? Están rotas de abajo. Pero como son muy calientes y es lana, pero lana, entonces, pues sí sirven porque sí calientan, pero como tienen agujeros, pues obviamente no calientan completamente. Entonces, mucho de la idea de la primera unidad tiene que ver con el concepto de error, algo que no sale exactamente como uno espera, pero de alguna manera, bueno, algo que no vemos porque no está en el programa, es el concepto de cómo manejas el error, ¿no? Y normalmente, bueno, para en otras áreas como en mecatrónica, en mecánica, que ven metrología, pues de alguna manera les enseñan también a manejar el error, ¿no? A decir, bueno, ok, sabemos que las piezas no son exactamente el tamaño que tú esperas, o esto no es exactamente como tú esperas, pero puedes manejarlo, ¿sí? Y en realidad lo hacemos, ¿no? Porque por ejemplo, ahorita, ¿no? Que la clase de las 8 no la empiezo a las 8 en punto, igual la de las 11 tampoco la empiezo a las 11 en punto. O sea, de alguna manera aprendemos a manejar el error. Pero bueno, eso es importante que ustedes lo interioricen, digan, a ver, pues las cosas no son exactamente igual. O sea, imaginemos, por ejemplo, el sueldo, ¿no?
tú dices, a ver, pues ¿cuánto espero ganar? Que eso es algo que deberían de tener en cuenta, ¿no? Es decir, ¿cuánto espero ganar? Y con eso la voy a hacer. Me decía mi hija hace meses, me decía, bueno, ella tiene 16 años, dice, bueno, y cuando ya trabaje y termine mi carrera, pues tengo que pensar en cuánto me va a costar el agua, la luz, el internet, el Netflix, Y entonces a partir de todo eso dices, bueno, ¿y cuánto tengo que ganar? Entonces, a partir de eso, la pregunta obvia sería, ¿te va a dar exactamente lo que tú esperas? No, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, les digo, cuando yo me iba a casar, hicimos el típico ejercicios, las pláticas prematrimoniales, y te dicen, ¿cómo cuánto vas a gastarte? Estoy hablando de 1999, hace 23 años. Y yo les dije, bueno, yo ya vivía solo, ¿no? Vivía en Cuernavaca solo. Entonces digo, a ver, la renta sale como 2,000, 3,000 pesos, que de hecho fue cierto. Y así, o sea, en realidad, no, de hecho no me equivoqué. La renta fue casi exacta a lo que yo planeaba contra lo que fue. Y así varias cosas. Entonces, cuando les di la cuenta, les dije, bueno, y eso es sin diversión, sin viaje, sin el cine, sin antojos, 6,000 pesos. Y se espantaron todos. Entonces, y al final me equivoqué, realmente llegué a gastar, no sé, 10,000, 12,000 pesos, gasté el doble. Me equivoqué por el doble. Entonces, eso es importante que vean de la primera unidad, del concepto de error. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar en todo el curso. Este es un curso del error, de cómo usas matemáticas aplicadas, pero a pesar de ese error, logras sacarlos. O sea, solucionas problemas, que al final de cuentas es por lo que nos pagan. En la unidad número 2 se llama raíces, ecuaciones, y tiene que ver con lo que pues a todos les enseñaron desde quiero suponer que desde la prepa mínimo, el concepto de que yo trato de encontrar un valor que concuerda con el eje de las X en una función donde el valor de la función se hace cero. Y dices, bueno, ok, eso no es la parte más importante de esta unidad. Hablando de lo que les comentaba sobre el concepto de matemáticas, una parte de las matemáticas muy importante, yo creo que todos recuerdan, algunos con cariño y algunos con odio y algunos con tristeza, su libro como el de el famoso Baldor, ¿no? Con el señor con el turbante ahí, que el Baldor era un matemático cubano, ¿no? Pero le gustó la portada de Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi fue un matemático árabe, del cual se deriva la palabra algoritmo. Los algoritmos son parte de las matemáticas, y lo que vamos a ver en esta parte son algoritmos. O sea, no necesariamente programas, sino la idea es, el algoritmo es una estrategia, bueno, más que estrategia, no es una estrategia. Puede ser una heurística, puede ser una estrategia para resolver un problema. Entonces aquí lo vamos a ver, que esos algoritmos nos van a permitir tratar de encontrar esa raíz que ven ahí, ese circulito rojo. Pero esa no es la parte importante. La parte importante no es que digas, ay, me aprendo el método de Newton, el método de secante, el método. No. La parte importante es que entiendan la estrategia y que digas, esa estrategia me va a permitir este otro tipo aplicarlo en otro tipo de conceptos o de ambientes, ¿no? O sea, pongamos un ejemplo, acabo de ir el viernes a la casa de un amigo y vivo en el carro. Y cuando voy viendo la numeración y voy viendo los lugares de estacionamiento, digo, a ver, ¿dónde lo dejo? Porque si lo dejo más para allá, ya no va a haber lugar. Entonces lo tengo que dejar a cierta distancia, lo suficientemente cerca, porque pues es un barrio peligroso. Digo, yo también soy de barrio, pero yo sé que es, y es la noche. Entonces empiezo a establecer estrategias heurísticas de decir, a ver, lo tengo que dejar lo suficientemente cerca para que cuando salga, pues no tenga que caminar mucho, ¿no? Porque pues, son lugares peligrosos. Entonces, empiezas a establecer una estrategia, y muchas veces los algoritmos que te enseñaron en la escuela te sirven para eso.
te sirven para establecer estrategias, ¿sí? Y muchas cosas te van a servir así. Cuando yo viajo, también utilizo algoritmos de este tipo. O sea, que digo, a ver, tengo que localizar. Aquí la unidad yo la podría resolver con el concepto de buscar, buscar, ¿sí? Tú andas buscando algo. Y es como ustedes, ¿no? Cuando estudian la carrera, mecatrónica, sistemas, mecánica, lo que ustedes quieran, se supone que la idea es que andan buscando ese punto rojo, ese punto de equilibrio, porque no nada más se trata de que ya obtuve un titulito y punto. Muchas de las cosas que jamás se les ocurre, nunca piensan, es de que la carrera no nada más implica un título y ya, se implica un trabajo, implica una manera de vivir, ¿no? Porque no es lo mismo a que tú seas contador, a que tú seas médico. Digo, por ejemplo, muchos de los ingenieros, el problema que tenemos, y no nada más los ingenieros, en muchas carreras, los médicos, cosas así, es de que si estamos encargados de algo y algo, por ejemplo, nosotros nos llaman a las 6 de la mañana porque se tuvo problemas la alarma. Si a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 1 de la mañana se descompuso algo en la fábrica, te llaman y tienes que ir. Y si es el domingo y es tu cumpleaños o es la fiesta de tus hijos, pues tienes que ir. Entonces, es pues es importante porque al final de cuentas dices, ¿realmente yo quiero eso o no lo quiero? Ahora de que digas, bueno, también lo que pagan, ¿no? Porque obviamente tienen que pagarte lo suficiente como para que valga la pena. Entonces digas, no, pues quiero una vida más tranquila, sí, pero te van a pagar menos. O quiero una vida más activa, y vas a ganar más. Entonces, ese es, de nuevo, son estrategias. Y mucho de lo que vamos a ver en esta unidad es eso, estrategias. Estrategias y para lograr encontrar este punto rojo, pero que después tú puedes reusar en otro tipo de situaciones, que eso es lo interesante, que digas, oye, y si la estrategia que usábamos de Newton para esto, pues es semejante a tal cosa, pues sí, oye, sí, sí funciona, y lo puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, esta unidad trata sobre eso, sobre encontrar esta raíz. La raíz que viene siendo, pues es la parte donde la función se hace cero. Primer punto, ¿para qué queremos que la función se haga cero? Sí. Porque mucho lo vemos en matemáticas, ¿no? De que tienes que encontrar las raíces de una ecuación y y dices, bueno, y eso, ¿cómo lo voy a utilizar o para qué me va a servir, ¿no? Hay varias aplicaciones. Por ejemplo, el concepto de inventario. El concepto de inventario, el caso más famoso es el de Amazon. Amazon no produce las cosas, ¿eh? Amazon nada más funciona como un intermediario. Ellos usan mucho lo que llaman inventario cero. Inventario cero es de que tú necesitas un oso de peluche ahorita para el 14 de febrero y alguien lo vende y alguien lo quiere. Entonces Amazon lo consigue de quien lo quiere, lo lleva e incluso a veces ni siquiera la paquetería son ellos, ¿no? La paquetería contratan a alguien más. Lo único que hacen es de intermediario entre uno y otro. Lo almacenan mínimo. El inventario cero consiste en que lo tengas prácticamente cero en un almacén. ¿Por qué? Porque si lo tienes más tiempo, si lo guardas más tiempo, te va a costar guardarlo. Y si lo necesitas y no lo tienes, te va a costar no tenerlo. Es decir, la parte positiva, es decir, lo tienes de más o lo tienes de menos. Entonces, lo que ellos buscan es el punto de equilibrio. Una vez di un curso de almacenes de datos para una compañía que buscaba, hagan de cuenta que compraba 20,000 minutos aire. Entonces decía, yo lo compro a las 9 de la mañana del día martes 8 de febrero. Pues mi ideal para que me salga es de que si yo lo compro a las 9 de la mañana, ya para las 10 de la mañana ya lo haya vendido todo. Entonces, o menos. Entonces casi que lo compro y lo vendo. Entonces buscan, esos son funciones de función cero, en donde cuánto tiempo lo vas a guardar o cuánto tiempo lo vas a tener cero. Ese es un caso.
Otro caso, por ejemplo, en física, cuando la aceleración, ¿no? Cuando quiero una velocidad constante. Es decir, ni voy aumentándola ni la voy disminuyendo. Entonces tienes una aceleración cero, o sea, ni te vas frenando ni vas acelerando. Por ejemplo, en los carros es muy común que a veces tú los puedes ya colocar en automático. Entonces llega a ser una función cero, donde no aceleras ni tampoco te frenas. ¿Sí? Y en cierta manera, por ejemplo, mucha gente busca ese tipo de funciones de equilibrio, ¿no? Una función de equilibrio consiste, pongamos un caso. Yo les hago el ejemplo mío de que digo, bueno, yo me quiero jubilar, no sé, en este año cumplo 28 años de servicio, entonces, en teoría me podría jubilar en dos, pero por la edad, pues no me podría jubilar hasta dentro de 5 años, 6 años, creo. 6 años menos un sabático son 5. Entonces, tratas de buscar un equilibrio en donde dices, voy a ganar menos dinero, pero también debes de tener menos gastos, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, tengo los gastos de mis hijos, mi esposa, míos. Entonces, si gano la mitad, pues debo de tener la mitad de los gastos. Entonces, de nuevo, tratar de lograr un equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿a qué le llamas o qué buscas un equilibrio? Por ejemplo, cuando nacen mis hijos, este, empecé a ganar más dinero. O sea, tenía más gastos y ganaba más. Entonces, siempre tratas de buscar un equilibrio. Y eso podríamos entenderlo como una función cero. Una función cero es donde la suma de lo que ganas contra lo que gastas debería de ser equilibrado. La suma de tus obligaciones contra tu tiempo disponible debería de ser también una suma cero. O sea, incluyendo también tus actividades de ocio, o sea, de que vas al cine, etcétera. Entonces, todos deberían de ser una suma cero. Entonces es interesante porque entonces el concepto del punto rojo, de equilibrio, pues es algo que andamos buscando. O sea, que dices, a ver, el concepto de equilibrio se da en muchísimos casos y no nada más en cuestiones matemáticas. Muchas veces pensamos, es que las matemáticas solamente son para hacernos sufrir. Las matemáticas las véanlas en todo, ¿no? Siempre les digo, a ver, vean su cuarto, ¿no? Y vean que hay geometría alrededor de ustedes, hay cuadrados, hexágonos, círculos, matemáticas. Este, Cuando vas al mandado es matemáticas, cuando quieres llegar a algún lugar es matemáticas. Simplemente lo que tienes que entenderlo es que es aplicado. Hay el aplicado y es el teórico. Entonces, bueno, aquí de nuevo, la unidad se va a tratar sobre métodos para localizar ese punto rojo, ese punto de equilibrio, en donde tratamos de minimizar el error porque son métodos de aproximación, ¿sí? Y es bien interesante porque muchas veces el concepto de aproximarse, por ejemplo, ustedes lo pueden ver con sus carreras y lo pueden ver con nosotros. E incluso yo los veo con ustedes, ¿no? O sea, ustedes no son el alumno ideal ni yo soy el maestro ideal. Somos aproximaciones. Tenemos un error. Por ejemplo, yo como alumno del tecnológico, tuve un error del 14%, es decir, saqué 86 general de promedio. O sea, no saqué el 100, que es el alumno que debería de ser. Saqué un 14% de error. En la maestría tuve un 10% de error. En el bachillerato un 12%. En la secundaria un 7%. La primaria un 9%. O sea, al final, es importante que digas, bueno, no tienes el valor exacto, porque igual posiblemente el concepto del esfuerzo que implica es mucho, o quizá no, porque puedes llegar al 10 perfecto. He conocido alumnos de 10 perfecto, pero bueno, son ciertas circunstancias, son muy raros. Estadísticamente son casos atípicos. Pero bueno, la gran mayoría de nosotros vamos con esos métodos, el primer concepto que tenemos que entender
es que esos métodos de aproximación nos va a generar lo que les comentaba en la unidad pasada, el concepto de iterativo. Todo el curso les voy a estar repitiendo sobre cuestiones iterativas y sobre cuestiones de error, ¿sí? Sobre cuestiones de exactitud y cuestiones de precisión. La precisión se refiere a las herramientas que vas a usar, o sea, normalmente la computadora tiene una precisión más alta, lo cual te va a ayudar mucho, pero nosotros vamos a buscar el concepto de exactitud. Pero el concepto de exactitud también tiene que ver con situaciones reales. Exactitud es un menor error. Siempre buscamos un menor error, ¿sí? O sea, yo digo, voy a llegar a la clase de las 9 y quiero llegar a las 9. Es ilógico que diga, ay, pues si llego a las 9, qué bueno. Y si llego a las 9:15, 9:20, me da lo mismo. Si llego 10 a las 9, me da igual. No. Trato siempre de buscar ese punto rojo, de llegar a una exactitud. Sí, eso es importante. ¿Y cuánto lo hago? Iterativo. Iterativo, recuerden, iterativo el concepto es, yo repito algo, pero siempre con cambios. ¿Qué pasa si yo no cambio? Pues siempre voy a obtener las mismas cosas, ¿no? O sea, es como lo que le decía de mis medias, ¿no? Que las traigo rotas. Tengo otras que sí están bien, entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? Pues debería de quitarme estas que están rotas y ponerme las que no están rotas, que también las otras son muy calientes. Entonces voy corrigiendo, voy teniendo un menor error. Y esa es la idea de lo iterativo, repetir, 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 pero siempre con cambios. Ustedes como ingenieros, cada semestre es algo repetitivo en realidad, porque es llevar unas materias, hacer exámenes, entregar cosas y terminar el semestre, pasar todas las materias. Eso es el proceso que es cada semestre. Pero deberían de pensar mucho en el concepto iterativo. ¿Realmente voy mejorando? ¿Realmente voy aprendiendo más? ¿Realmente en los 9 semestres o en los 10 o 12 semestres va a salir un ingeniero? Piénsenlo mucho porque si en cada iteración, es decir, en cada semestre no vas mejorando, no vas convergiendo, tienes un problema y hay que arreglarlo. O sea, y eso es lo interesante del concepto iterativo, que aunque sea algo repetitivo, te va permitiendo saber si vas mejorando y también mejorando en cuánto tiempo, ¿sí? Porque alguien diría, vas a tener una vida cómoda y demás en 30 años de trabajo. Uf. Y muchos dirían, no, o sea, en 30 años no vale la pena. Mejor pues me meto de vendedor de tacos, de narco, algo así, de político y llego en lugar de 30 años, llego en 5 años, ¿no? Pero dices, ¿ya a costa de qué? Entonces, de nuevo, es el concepto iterativo. O sea, el concepto iterativo, es decir, repites, pero ¿qué te va a costar? Y aparte, ¿qué tan estable es? Estabilidad es la seguridad de que él te va a dar el resultado que tú esperas. Digo, me voy a meter a la política y voy a ser rico. ¿Cuántos de los que están en la política son ricos? O sea, también hay que... Y ahí vienen otras cosas que tienen que ver con la estadística y cosas por el estilo. Ok. Entonces, de nuevo, este curso estaba enfocado al concepto de algoritmos para encontrar raíces. Pero esos algoritmos todos están basados en conceptos de repetición, de repetir un proceso. Y en cada repetición del proceso, ustedes lo que van a encontrar son acercarse a la solución, ¿sí? En el caso, por ejemplo, el tecnológico define 9 iteraciones, 9 semestres para que ustedes terminen una carrera. Para algunos eso va a ser lo lógico, lo normal. Para otros va a ser 10, va a ser 12, 15. Alguna vez en la vida me tocó oír un chavito que hizo 16 semestres. Pero bueno, supongamos que ustedes no llegan a tanto. Entonces, bueno, vamos a ver 5 métodos. En esos 5 métodos, vamos a ver diferentes estrategias para que ustedes puedan llegar a encontrar ese equilibrio, ese cero, esa raíz en la función.
es importante, como les digo, ¿por qué 5 métodos? ¿Para qué vemos 5 si con uno es suficiente? Alguien diría. Y la respuesta es muy obvia, porque no todos los problemas son iguales, porque no todos los métodos funcionan siempre. Alguien dice, bueno, ¿y para qué tenemos tantos tipos de vasos, por ejemplo, no? Ahorita que estoy viendo así, hay muchas copas, ¿no? Que unas que son para sidra, que para champaña, que para café, copas, ¿no? Copas para vino. Entonces, dice, bueno, ¿y para qué hay tantas? Y dirían, no, pues es que unas son para esto, unas son para el otro. ¿Para qué hay tantos tipos de llaves? Llaves inglesas, llaves milimétricas, llaves, españolas. Pues porque hay diferentes tipos de tuercas, ¿no? Ya ves, y lo mismo, ¿por qué hay tantos métodos? Pues porque hay diferentes problemas. Entonces, tienes que ver varios para que si uno no te sirve, puedes usar el otro. Primera razón. Segunda razón, como sabemos que lo que vamos a obtener son aproximaciones, entonces siempre, siempre, siempre es bueno verificar, ¿sí? Pongamos un caso, y algo que nos ocurre a nosotros en la era moderna. Este, no sé, yo creo que en México en particular en los últimos 20 años hemos estado, bueno, no nada más en México, en todo el mundo, ¿eh? Hemos estado muy metidos en las guerras de propaganda, en las que tú dices, por un lado te dicen una cosa y por otro lado te dicen otra. Entonces, ¿cuál es tu obligación como persona pensante, como futuro profesionista? Tener criterios. Es que lo leí en López Dóriga, es que lo dijeron en la mañanera. No, hay que comparar varias cosas. Y siempre le digo a mis amigos, y tienes que comprobarlo con la realidad. O sea, decir, a ver, sale a la calle y estamos bien. Ah, ok, pues hay inseguridad, digo, hay ciertas, o sea, digo, a mí me han asaltado varias veces, me ha tocado que los policías, algunos buenos, pero también algunos malos, eh, que de repente casi todos los días oyes ejecución de no sé qué, ejecución de no sé qué tanto. Se robaron una camioneta camino a Durango, uff, ¿no? Está horrible todo, ¿no? Entonces dices, tienes que corroborarlo, o sea, no te bases en una sola cosa, checa dos, tres cosas, formas de comprobar, ¿sí? Es como cuando vas a llevar clase con alguien y le dices, a ver, el doctor Zárate cómo es, y le preguntas a uno, y dices, no, pues yo ya llevé con él y es bien así, bien así, o alguien, no, pues es que yo he oído que es medio, que es bien, bien, son un montón de ejercicios y tienes que, no está difícil, pero sí tienes que hacer muchos ejercicios. Es muy laborioso. Ay, no, pues no, yo no quiero. Entonces tienes que pedir varias opiniones para verificar que algo es cierto, que algo es falso. ¿Y qué es el concepto de esto? ¿Para qué te damos 5 opciones? Para que también puedas verificar. Si las 5 te dan lo mismo, significa que todo está bien. Si no te dan lo mismo, habría que verificar qué pasa, por qué te dan diferentes cosas. Sí. Y eso es importante, eso es importante. De hecho, les digo, este, a mí me platicaban alguna vez, decían, oiga, pero en el libro tal dice esto. Pues sí es cierto también, o sea, o a veces no es cierto. O sea, recordemos que a veces son percepciones y que dependiendo de la percepción de cada quien, pues es su interpretación, ¿no? Pero hay cosas que son percepciones y hay cosas que sí son validables, ¿sí? O sea, hay cosas que tú, o sea, como ahorita el clima, ¿no? Si ustedes vienen, por ejemplo, de climas muy cálidos, por ejemplo, la Huasteca, la costa, pues esto es el infierno, ¿no? El frío de 4 grados, 5 grados, ¿no? Pero una vez platicaba con un revisor de mi tesis, uno de los revisores era ruso, le decía, oiga, pero pues usted está acostumbrado a climas feos, ¿no? O sea, climas de -30. Dice, sí. Y le digo, bueno, ¿y cuando hace frío aquí en Ciudad de México? No, pues a lo máximo me pongo un suétercito, una chamarra ligera y ya, digo, porque
Para mí, 10 grados, 5 grados, pues no es así exagerado. Entonces, sí, muchas de esas cosas, pues hay que validarlas, depende con quién, depende de la situación. Y eso es lo interesante en esto, que muchas veces ustedes van a ver con los métodos, que aunque encuentres una solución, tienes que validarla, y eso es importante, con otras fuentes, con otros métodos, para ver si es cierto. Recordemos que una parte importante de esto es el error humano. En el error humano, una vez me acuerdo que hicimos una factura y me equivoqué y le puse un cero de más, entonces era 10 veces lo que estamos y te quería Hacienda cobrar un montón de impuestos y hasta que no arreglamos eso, pues fue un error humano, un simple cero que se fue de más. Y aquí es lo mismo, o sea, aquí el concepto es de que muchas veces tú aplicas el método y a la hora de que guardaste las cosas, te equivocaste en algo. Pusiste algo que no era. Tecleaste mal un número, escribiste mal un número, etcétera. Sí. Y muchas veces, sobre todo con los exámenes, tratamos de que se vuelvan minuciosos. La idea de que sean minuciosos es de que traten de evitar precisamente ese tipo de errores. Pero es muy complicado, somos humanos. Entonces, bueno, de la primera unidad, la idea de que comprendamos que hay muchas fuentes de error es de que también tratemos de ser conscientes de eso y tratar de minimizarlo lo más posible. Ahora, vamos a empezar con el primer, con los primeros métodos. Como les dije, son 5. Hay dos, algo importante en las cuestiones de los métodos. Normalmente los métodos que vamos a ver son de dos tipos. Lo que conocemos abiertos y métodos que se conocen como métodos cerrados. En los métodos abiertos, lo que vamos a ver es que mediante una aproximación de con un solo valor, normalmente, con un solo valor tú tratas de encontrar la raíz, el valor del equilibrio cero. Por ejemplo, les pongo siempre el caso de la edad. Dicen, no, pues, ¿qué edad tienes? Si yo me voy a alguno de ustedes, pues diría, a ver, se supone que están como en tercer semestre. Entonces la mayoría entra de 18. Entonces deben de andar entre los 19 o sí, más o menos han de andar en los 19, más o menos. Entonces esa es mi aproximación. Es un método abierto. Doy un valor y con ese valor yo asumo que voy a alcanzar después de varias iteraciones, es decir, de varios intentos, porque mi primer intento, que eso es una parte importante aquí, el concepto de valor inicial, tengo un valor inicial. Sería tonto decir, ay, pues voy a calcular la edad de mis alumnos, de los alumnos, y lo lógico, y les voy a decir edad cero. Digo, tienen cero edad, 0 años. Pues obviamente que no, nadie tiene 0 años en este. Entonces me voy hacia lo más lógico, ¿no? Digo, a ver, si estadísticamente lo más posible es que tenían 18 años cuando entraron, pues entonces la edad que tienen es 19. Ese es mi valor inicial. Ahora, si tu valor inicial y tus valores de referencia es un valor, entonces se le llama que es un método abierto, ¿sí? Porque es simplemente un valor para encontrarse. Los métodos cerrados no. Los métodos cerrados intentan tratar de minimizar el error encerrando, por llamarle de alguna manera, encerrando la solución. Y lo que hacen es usan intervalos. De nuevo, yo voy a calcular la edad de ustedes y digo, a ver, pues normalmente casi todos los alumnos entran así, cuando muy, muy jóvenes entran de 17. Y cuando que reprobaron o sea, que lo sacaron de una carrera o que perdieron un año. Entonces, en lugar de entrar a 18, entraron a 19. Ok, entonces, yo voy a asumir que la edad de cualquiera de ustedes está
entre los 18 y los 20. ¿Sí? Entonces es lo que hacen los métodos cerrados. Los métodos cerrados usan un intervalo asumiendo que dentro de ese intervalo está la solución. ¿Sí? Los métodos abiertos no, los métodos abiertos usan un solo valor. Entonces, la diferencia entre uno y otro, pues básicamente es que depende de la situación. Va a haber situaciones en donde solamente tengas un solo valor y por lo tanto solamente vas a poder utilizar métodos abiertos. Al revés, hay otras situaciones en donde sí es posible encontrar un método cerrado. Es decir, tienes dos posibles valores. Es como, por ejemplo, el sueldo. Yo quiero saber cuánto voy a ganar. Pues normalmente a veces, incluyendo algunos sitios como Observatorio Laboral, hay un sitio en la internet de la Secretaría de Trabajo que así se llama observatoriolaboral.gov.mx. En ese te dicen, a ver, pues los ingenieros en sistemas en promedio ganan tanto, o los ingenieros en mecatrónica ganan tanto. Es un método abierto. ¿Por qué es un método abierto? Porque te dan un valor inicial y te dan una aproximación. Un método cerrado te diría, pues normalmente los que mejor ganan, ganan tanto, y los que peor ganan, ganan tanto. ¿Sí? Entonces, el valor real, es decir, el valor que vas a ganar tú, obviamente, pues sería mejor que te dijeran un método cerrado. Porque dirías, a ver, lo peor que puedo ganar es tanto. Ok, pues ya que. Y lo mejor que puedo ganar es tanto. Wow. Entonces, con eso, imagínate que te vas a trabajar a otro lugar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los de sistemas, pues es muy común que se vayan a buscar a Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, ¿no? Que sobre todo Guadalajara, que son las grandes industrias del software. Entonces, pero tienes que decir, bueno, pero ¿cuánto me va a costar la renta, la comida, el transporte? Bueno, el transporte y la comida debe de ser en cualquier lugar. Pero tienes que hacer la comparación. Entonces, de nuevo, son dos métodos, el método abierto y el cerrado. El método te dan un valor, es abierto, te dan un solo valor. Y con ese tienes que empezar a buscar cuál es el valor verdadero. En el cerrado no, te dan dos valores. Y dentro de esos dos valores debe de estar lo que tú esperas. Entonces es interesante porque dices, bueno, pues mínimo con tanto, pues mínimo es para sobrevivir, ¿no? De que pues igual tengo un vivo, y eso pasa mucho sobre todo cuando te vas, en mi caso a mí me pasó cuando estudié la maestría, ¿no? Cuando estudié la maestría, pues te dan una beca, ¿no? Entonces te dicen, pues tienes que vivir con la beca, pues lo cual no es tan raro, o sea, digo, yo viví, yo creo que ahorita ya te pagan 8,000 pesos, casi 9, creo, para la beca, dices, para una persona y que no tiene hijos y demás normalmente, digo, porque sí los hay compañeros que tienen familia. Pero para una persona soltera, lo que es la vivienda, la comida, claro que tampoco te vas a ir a comer al mejor restaurante del lugar, ¿no? Comes pues como puedes, sí. Transporte lo mínimo posible, etcétera. Entonces sí lo logras, ¿no? Entonces, primer cosa, tipos de métodos. Métodos abiertos, métodos cerrados. Segundo, los métodos que vamos a ver todos sí, todos son iterativos. Entonces, cosas importantes de cualquier método iterativo. Primera cosa, valor inicial. El valor inicial es súper importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del tecnológico, ¿no? De la educación superior, de toda educación, excepto, bueno, no estoy seguro si en la primaria te aplican algún examen de admisión. Los exámenes de admisión no son otra cosa más que un valor inicial. Entonces dices, pues voy a checar inicialmente a ver qué cosa sabe cada uno de ustedes. Porque si no sabes eso, pues entonces mejor ni entres. Es una tontería de que, ay, pues ves que me rechazaron. Oye, pues no es nada más que te rechazamos, es que la verdad no sabes. ¿Y para qué quieres entrar así? ¿Sí? O sea, les va a pasar algo muy recomendable, un consejo. Ahorita ustedes casi todos están en tercer semestre.
un buen consejo sería de que busquen en las, busquen en los sitios de internet donde se solicita trabajo y chequen cuáles son los requisitos que están pidiendo para su carrera. O sea, vean, ingeniero en mecatrónica y le están pidiendo que sepa esto, esto y esto. Ese es el valor inicial. ¿Qué pasa si ya sabes qué es lo que te van a pedir? Ah, pues muy fácil. Si ya sabes lo que te van a pedir, búscalo. Oye, pero es que no me lo enseñan aquí. Ok, pero por lo menos puedes preguntarle a tus docentes dónde lo puedes buscar. Si no te lo enseñamos, porque no enseñamos de todo, porque pues, cada empresa pide cosas diferentes, pero sí lo puedes prever. O sea, si dices, a ver, me van a pedir, por ejemplo, inglés hablado o inglés conversacional, nivel no sé qué, y no nada más para que termines la carrera, sino te lo van a pedir en tu trabajo. Dices, la mayoría de mis trabajos piden eso. Oye, pues ya me meto en un centro de idiomas, en un, no sé, algo para aprender de verdad, no nada más pasar un examen. Me van a pedir esto, me van a pedir lo otro, son valores iniciales. Todos los métodos que vamos a ver, buscas un valor que esté cercano, que encuentres alguna manera de lograr un valor cercano a la raíz que andas buscando. Es decir, por ejemplo, nosotros como tecnológico, pues buscamos en los bachilleratos alumnos que sean buenos y que tengan la capacidad de poder hacer una ingeniería o licenciatura, depende del caso, ¿sí? Digo, no nos vamos a las peores escuelas, o sea, nos vamos a las mejores normalmente. Los valores iniciales, en el caso de los métodos, pueden ser de varias formas. Una, el método gráfico, graficar la función, es decir, a ver, como que se ve que la raíz anda por tales números. Esa es una manera. Manera número dos, algún criterio. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, en el primer método, que es el método de bisección, vamos a ver que establece criterios iniciales. Dice, mis valores iniciales tienen que ser así, si no, no funciona. ¿Sí? Me tocó cuando yo, cuando salí de la licenciatura en 1990 y me quise a la maestría y me platicaron que algunos amigos míos, bueno, dos compañeras, se quisieron ir bueno, se fueron a estudiar al TEC de Monterrey, Monterrey. Y antes les dijo la encargada de becas, porque en las maestrías todo es con beca, bueno, las maestrías en ciencias, todas son con beca, te dicen, si no tiene 90 ni siquiera deje sus papeles, ¿eh? Si no tiene 9 90 no, ese es su valor inicial. Si no tiene esa calificación, ni siquiera deje sus papeles, ¿no? Y así te va a pasar, o sea, en muchos lados te van a decir, si no tiene tal nivel de inglés, pues ni siquiera deje tus papeles. Si no viene de tales escuelas, porque hay puestos en los que te dicen así, ¿eh? O sea, si no viene del TEC de una escuela privada de prestigio, ni deje sus papeles. Ese es el valor inicial. En el caso de las matemáticas, los valores iniciales pueden ser, por ejemplo, como les digo, el método gráfico, o sea, verlo. Puede ser un criterio del método o puede ser una condición física. Es decir, eh, si yo tengo un método en donde estoy buscando una temperatura, pues yo puedo hacer la temperatura promedio del lugar o la temperatura ambiente. Es decir, saco mi termómetro y lo que mida ahí, ese es mi valor inicial. Puedo establecer valores estadísticos. Es decir, voy a la estadística y veo cuál es el valor promedio. Por ejemplo, la estatura. Los mexicanos creo que el valor promedio, la estatura es 1,65, algo así, o sea, en promedio no somos tan altos. Entonces nuestro valor inicial pues anda por ahí. Este, en- Normalmente los valores iniciales están asociados hay muchas características, de hecho vamos a verlo más adelante, que hay varios criterios, por ejemplo, utilizas cálculo en donde dices, a ver, la función se comporta de tales maneras. Entonces recuerdan en cálculo que si sacaban tal derivada y cambiaba de signo, entonces encontrabas un mínimo o un máximo. Entonces esos también muchas veces pueden ser tus valores iniciales.
Sí, eso es importante. Porque tus valores iniciales es como todo. De nuevo, regresamos. Ustedes, el hecho de que estén estudiando significa que cuando vayan a buscar trabajo, quieren un valor inicial con un título de por medio. O sea, no voy a llegar y ya quiero trabajar y llego como Juan Pérez y no tengo ningún título ni ninguna capacitación. ¿Fuiste a una escuela? Pues sí, ¿a dónde fuiste? Pues a la... ¿Eres técnico en algo? Pues no. ¿Tienes algún oficio? Pues no. Pues entonces tus valores iniciales, pues vas a entrar de obrero general, de ayudante general, que le llaman, ¿no? Pues, ¿qué sabes hacer? Pues nada, entonces te van a tener que capacitar y obviamente tu sueldo y tus condiciones de trabajo, pues no son muy agradables. Número dos, estudias una carrera y luego quizás hasta una maestría, ¿no? Pues tus condiciones iniciales son mejores y obviamente tus posibilidades deberían de ser mejores. Recuerden que siempre hay puntos y límites. Si tu idea es trabajar para la iniciativa privada y un buen sueldo, lo recomendable es que llegues a una maestría. Puede ser maestrías en ciencias o maestrías aplicadas, ¿no? Maestrías profesionalizantes que le llaman. Y eso es tu mejor valor inicial. Realmente es lo más recomendable. Si el doctorado solamente es recomendable si te vas a dedicar hacia la investigación o hacia la docencia, nada más. Si vas a estudiar, claro, lo puedes estudiar por gusto, ¿eh? Yo hubiera estudiado el doctorado en historia por gusto, o en arqueología hubiera estudiado por gusto, así porque me encanta, pero no por trabajo, no por trabajo, no. Bueno, estudié el doctorado en computación, pero porque yo me dediqué a la investigación durante 10 años y a la docencia por 18 años. Entonces, bueno, 28 porque en realidad también hice las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, de nuevo, mis valores iniciales, pues fueron así, o sea, termino la carrera y luego me voy a la maestría, y luego de la maestría, no, todavía tardé mucho en 13 años para hacer no es cierto, el doctorado me tardé 7 años después. Pero bueno, esos son tus valores iniciales, y tú debes de pensar en los valores iniciales sirven para todo, ¿eh? O sea, ¿cómo se llama? Sirven para una función matemática, pero también sirven para, por ejemplo, ¿cuáles son los valores iniciales? ¿Qué es lo que mínimo que tiene que tener, por ejemplo, alguien para que sea tu amigo? Podrías establecer tus valores iniciales. ¿Cuál es lo mínimo que debe de tener alguien para que sea tu novio? ¿Cuál es lo mínimo que debe de tener alguien para que sea tu posible esposo, pareja o demás? Entonces, esos son. Y si algunos de ustedes deciden tener hijos, pues también igual. O sea, por ejemplo, yo con mis hijos también hay ciertos valores iniciales que les das. Los famosos valores de que sean trabajadores, de que sean honrados, de que sean responsables. Esos son valores iniciales. Ya de ahí en adelante lo que vayan a hacer, pues eso ya es cuestión de ellos. Pero eso es lo que tú como papá les das a tus hijos y esos son valores iniciales. Por último, ya para acabar, le llaman la condición de parada. Los métodos que vamos a ver son métodos iterativos, es decir, repetimos, repetimos y repetimos. Entonces, en la condición de parada, que es algo súper importante, ¿sí? Sí, ya sé, condiciones con acento, ok. En la condición de parada es, ok, estoy repitiendo, 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 pero me tengo que detener en un momento dado. Sí. O sea, por ejemplo, yo les digo, me voy a retirar y espero en 6 años. Esa es mi condición de parada. El método tiene que establecer algún punto en donde diga cuándo me voy a detener. Puede ser, uno, que el error es cero. Es decir, la función se hace cero. Esa es una condición de parada. Dos, que el error se hace cero, que la diferencia del valor que tienes contra este, el valor de la función es cero. Tres, número de veces, cuántas veces estoy dispuesto o sea, cuántas vueltas estoy dispuesto a hacer antes de encontrar una solución. Esa es otra condición de parada. Este, Siguiente criterio, por ejemplo, que ya ¿cómo se llama? La función
ya no cambie, o sea, ya no tengo una mejor solución. Entonces también debo de tener el proceso, o sea, porque ya no encuentro algo mejor. O sea, pongan el caso, por ejemplo, su trabajo. Ustedes tengo un trabajo y ese es mi primer trabajo, pero luego después trato de buscar uno mejor, que me paguen mejor, que tenga mejores prestaciones, que haga algo más interesante, que esté en una ciudad más agradable, no lo sé, puede ser muchas cosas. Pero hay un momento dado en que debes de decir, ya en este trabajo me quedo, porque es ya el mejor, ya no voy a encontrar algo mejor, o ya no me van a pagar más, ¿sí? Entonces tienes una condición de parada. Una condición de parada es cuando ya no sigues repitiendo. Si nosotros vemos como una repetición los semestres, el tecnológico, por ejemplo, tiene una condición de parada de 12. Tienen 12 semestres para terminar su carrera. Si no terminan en 12, entonces por lo tanto ya no, pues ya no terminan. O sea, ya. O sea, tienes 12 semestres, tienes como límite, 12 vueltas para terminar. Y así hay muchas cosas, por ejemplo, igual, ¿no? El noviazgo, ¿no? Pues es algo que se repite todos los días. Somos novios. Y puede haber una condición de parada. Una condición de parada es se casan. Terminó el noviazgo. Condición de parada, la viste con otro, te engañó. Termina el noviazgo. Este, se aburrieron o ya encontraron algo mejor. Termina el noviazgo. Entonces es algo que dices, esto tarde o temprano se tiene que acabar. ¿Sí? Entonces, esto es el concepto de condición de parada. El concepto de condición de parada es un proceso repetitivo que tarde o temprano hay una condición o varias condiciones que te dicen se detiene. ¿Cuándo se detiene? Cuando ya encontraste lo que buscabas, puede ser, o cuando ya te diste cuenta que jamás lo vas a encontrar. Convergencia, te estás acercando a la solución. Divergencia, te estás alejando de la solución. Entonces, hay tres posibilidades. Uno, te acercas a la solución, convergencia. Te alejas de la solución, divergencia. Oscilatorio es que te acercas y te alejas, te acercas y te alejas. Y hay muchos ejemplos de eso, o sea, por ejemplo, imaginemos las relaciones de noviazgo, son muy... Cuando tienes una relación de convergencia es que cada vez es mejor tu relación, cada vez se complementan mejor, cada vez te sientes mejor con él. Divergencia, cada vez lo odias más, ¿sí? Y oscilatorio es el tóxico, ¿no? De que de repente te sientes muy bien, y de repente te sientes súper mal. Entonces, así como que tienes que tener una condición de parada donde digas, tarde o temprano eso tiene que terminar, ¿no? De repente vemos noviazgos de 15 años, Tengo un amigo que duró con tu novia 20 años y obviamente la muchacha lo dejó, ¿no? Bueno, ya no era muchacha, pero bueno. Entonces, sí, todos tienen que tener una condición de parada. Repito el proceso, pero debe haber un momento dado en que se acabe, ¿sí? Y es como nosotros tenemos como curso, nosotros tenemos clase todos los días. Entonces tenemos una condición de parada que el 3 de junio se acabó. Esa es mi condición de parada. Y siempre tienen que establecer cuándo se termina algo, cuándo empieza, cómo termina, que es el valor inicial, y cómo termina. Siempre tienen que establecerlo. El criterio y también, por último, el criterio de cambio, pero eso yo creo que ya no alcanzo a establecerlo hoy. Criterio de cambio. En esencia, es la estrategia del método. O sea, cada método establece un criterio de cambio diferente. O sea, cómo vas cambiando para poder precisamente llegar a lo que esperas, o sea, encontrar la solución, encontrar el valor de la función cero, o encontrar el valor o lo que andas buscando. Ese es un criterio de cambio. ¿Cómo voy cambiando? Si cada semestre voy cambiando, entonces vamos bien, vamos convergiendo. Si cada semestre es peor, tu criterio de cambio no funciona y pues tienes que parar eso, ¿no? ¿Ok? Y mi